Como tú y yo es el primero, Sara, pues ilústranos con este caso tan bonito, ¿no? Que ahí es donde empieza, en realidad, yo diría que la psicología con mayúsculas clínicas, la psicoterapia, ¿no? Con esta joven, ¿eh? Austríaca. Así que ponte aquí y nos cuentas este caso clínico tan chulo. Uy, Hola. qué pelos tengo, Manuel. Bueno, voy a hablar sobre el caso de Anao y bueno, que su nombre real es Berta Pappenheim. Y bueno, es una joven de 21 años, era bastante atractiva, inteligente, de Viena, y no fue paciente de Freud, sino de Breuer. Empezó a verla, a interesarse por el caso en 1880, estamos en la etapa preanalítica. Y bueno, Breuer se interesó por el caso de Ana porque tenía un cuadro sintomatológico de histeria, pero muy severo, que bueno, todo se remonta cuando el padre de Ana O cayó gravemente enfermo y bueno, y ella pues pasó a cuidarle, bueno, dedicó en cuerpo y alma al cuidado de su padre sin descanso y eso pues le llevó a ella incluso a enfermar. El cuadro sintomatológico que presentaba era tos nerviosa, parálisis de las extremidades, perturbaciones visuales y del habla. También tenía dificultades para beber y comer y estados de alteración de conciencia. Breuer empezó a ver que en la histeria había una patología de tipo mental, se empezó a interesar por los aspectos psicológicos y bueno, cuando empezó también a ver, sobre todo los estados alterados de conciencia, donde bueno, él utilizaba también el método hipnosis, de la hipnosis, para sacarle un poquito información más detallada de esos trances. Ana le contaba con detalle todas sus alucinaciones, todo lo que ella sentía, y eso al final le aliviaba, o sea, le generaba una especie de bienestar cada vez que expresaba y compartía todo lo que le pasaba. Um, Breuer asoció que todos estos síntomas que presentaba Ana estaban todos relacionados con el cuidado de su padre. Y era como bueno, decía que era como un amor exagerado hacia él y eso le llevó como a perder esa conciencia. Como al final ya no solo Ana también veía que le venía muy bien el expresar pues, toda su patología, sino que también Breuer empezó a identificar que eso era como un método bastante curioso. Ella, bueno, Ana llamaba, porque como se sentía muy bien cuando hablaba con él, empezó a decir a este método, a este sistema, como la cura de la palabra, Telkin Cure, que ella decía que era como una limpieza de su chimenea. Y bueno, Breuer lo llamó el método catártico. Entonces, el tratamiento duró 2 años y utilizaba, bueno, combinaba método catártico y la hipnosis, métodos que todavía se utilizan hoy. Bueno, ella se entregaba a narrar sin censura todos sus síntomas y ahí también, de hecho, también le puntualizaba a Breuer que le dejara hablar libremente. También se ve una pincelada de cómo se mete la asociación libre a posteriori. Son detalles que luego captó Freud. Bueno, justo como mejoró significativamente con esta metodología, fue un momento donde falleció su padre y ahí le volvieron todos los síntomas a Ana. Entonces, bueno, volvieron a ingresarla y bueno, bueno, tal era, bueno, empezó también a utilizar, siguió utilizando pues el mismo método, ahí es donde alargó lo que es el tratamiento durante 2 años. Y bueno, lo curioso de este caso ya no era tanto que descubrieron que la catarsis funcionaba, que iba bien para aliviar esos síntomas y mejorarlos, sino era bueno, era como un fenómeno que se descubrió durante todo este tratamiento. Al final, Breuer se dedicó tanto a este caso que, bueno, lo trasladó a su vida personal. De hecho, no paraba de mencionar a Ana, el caso de Ana, y su mujer, la mujer de Breuer, pues ya se hartó y le dijo que ya estaba harta y que debía terminar el caso.
Hasta barra celos, podemos decir, ¿no? Barra celos. Celosa. Sí, bastante celosa, sí, porque no paraba de hablar, era una relación pues muy, muy especial al final. También él iba haciendo descubrimientos diferentes, estaban con todo el estudio de la histeria y bueno, entonces él decidió, claro, sentía como una especie de culpa, una especie de culpa y amor, que he leído por ahí que también en algún momento mencionó, y de ahí que decidiera romper con esa relación, o sea, dejó de poner fin al tratamiento. Y Ana reaccionó pues muy gravemente por esto, bueno, de tal manera que pidió que por favor le viera a Breuer y cuando acudió bueno, a este episodio crítico que tuvo, la vio en un estado de excitación de tal manera que parecía que tenía como un parto imaginario que decía que era hijo, que ella estaba pariendo el hijo de Breuer y todo era pues del propio cuadro histérico. Para no asustar al médico, no tenemos que ponernos, ¿no? Como que sí, Breuer, pero en esos comienzos que te monte ya no solamente que te haga una declaración de amor como yo, sino que te ponga toda la escenografía de un parto ahí, que sí, también tenemos que ponernos en el lugar de Breuer, en esos comienzos. De hecho, bueno, a raíz de eso, al día siguiente se fue a Venecia con su mujer y no volvió a ver a Ana. Y de hecho, bueno, cuando se fue también su mujer al final tuvo un segundo hijo. No sé. O sea, sí, sí que ahí hubo una relación. Sí. A la familia después de fábula, pero la familia. Sí, y con este caso de Ana O, bueno, luego se menciona y Freud rescata pues algunos errores técnicos que cometió, como que no se dio cuenta del fenómeno universal que pasa cuando se inician este tipo de tratamientos. Y además, otra cosa curiosa era que Anna mejoraba cuando se encontraba cerca de Breuer, cuando Breuer viajaba bueno, realizaba eventos y se tenía que alejar y espaciar lo que es el tratamiento, ella empeoraba y se veía como ahí había ya una relación transferencial potente, en potencia. Luego también, bueno, Freud luego ya va viendo que ahí lo que estaba pasando era que había un traspaso de deseos edípicos de ella hacia Breuer relacionados con el padre. Al final estaba como ocupando ese lugar el analista. Y hasta aquí un resumen de Ana. Que sobre la persona real, ¿no? La Berta Pappenheim, ¿cómo era? Sí, lo de Pappenheim. Claro, sabemos que las pacientes que padecían de histeria, que veían a Breuer y a Freud, eran, digamos, mujeres, por plantearlo de esta manera, muy destacadas de la época a nivel intelectual, a nivel de belleza, ella, tengo entendido, si no me mal, que luego fue una de las activistas, ¿no? Con respecto Sí. y no sé si la primera graduada social o algo así, alemana, es decir. Representante de los derechos de la mujer y los niños. Luego es verdad que creó un orfanato también. Eso digo, es que son personas con. No cualquiera se psicoanalizaba, pero dentro, y sin embargo, la pobre, por decirlo de esta forma, estaba atacadísima de síntomas y además qué cosa tan. La lejanía, el acercamiento, ¿no? El agravamiento de los síntomas, la mejoría cuando está el padre simbólico. Sí, es un caso muy curioso porque es donde se descubren pues, las técnicas posteriores, la asociación libre, la transferencia, la importancia de la misma para que haya una cura, un avance en el tratamiento. Y no, la verdad es que me ha gustado mucho este caso porque no conocía como algunos detalles que luego hacen, o sea, ayudan a entender lo que son los estudios sobre la histeria que realizó luego con Breuer en 1885, 95 creo que es. Sí, ahí tienen esa comunicación preliminar juntos y todo esto. Pero bueno, ahí está también el inicio de lo que estamos viendo con todo su grado de complejidad, que es el concepto de transferencia. También digo que si nos ponemos en situación en no tener los conceptos, claro, ¿cómo dar cuenta de lo que estaba pasando? Porque entonces la lectura, eso no podemos decir, hay una relación transferencial intensa, por decirlo así en términos coloquiales, pero si no tenemos el concepto, ¿qué decimos? ¿Qué pasa ahí?
es como la mujer, bueno, a ver si te gusta a tu paciente, tanto hablarme de esta Ana, quién es esta. Claro, es decir, no hay ese concepto. Luego la otra que te monta el esto. Entonces, y cómo Freud, una vez más, sabe manejarse ahí y de ahí, digamos, construir este concepto fundamental, que es el que estamos, que es específico de nuestra clínica. ¿Y por qué no decirlo? Tenemos dentro de esa especificidad este grado de complejidad con respecto, ahora vamos a verlo, alguna comunidad, con respecto a la psicología en general y a alguna otra psicoterapia. Porque ahí es, si me permitís que lo diga así, también con todo lo sofisticado que puede, según un manual de procedimiento. Aquí no. Aquí paciente y analista han de quedarse inmersos por esa cuestión suprasensible, etérea, que tiene un concepto que lo sostiene. Por eso que hay una regulación, por eso que hay una metodología, más allá de que es una técnica. Y esto es lo que los analistas trabajamos y es nuestra herramienta fundamental. De hecho, a veces, no sé si quizá llama la atención decir la técnica, bueno, la asociación libre y la transferencia. Es como, no sé si alguna vez no lo habéis incluso pensado, porque claro, técnica, la transferencia, es una técnica. Hay que tener un manejo acerca de la técnica por parte de la figura del artista. Lo de la asociación libre parece que hay sí unas indicaciones muy concretas, más allá de que tampoco es sencillo asociar libremente. Pero claro, ¿cómo manejar la técnica de la transferencia? Claro, es que se reproduce en lo que es el encuadre analítico las relaciones afectivas reprimidas en Esto es. las relaciones actuales, en el traspaso. De ahí la importancia, es una perogrullada al menos en nuestro campo, que el psicoanalista esté psicoanalizado. Porque va a ser con ese mundo emocional, si queréis, fantasmático, desplazado, proyectado, en lo canónico del término, como hemos visto, de las figuras parentales, ¿no? Es decir, se va a poner ahí y va a caer sobre la figura del analista. No sé si queréis comentarle o preguntarle algo. Muy bien, ¿no? Un caso muy, muy bonito. Nada más es el inicio, ¿no? Los inicios siempre son bonitos. Pero además en esos inicios yo creo que tiene mucho sentido, es decir, como gestación, porque en la hipnosis de alguna manera es como se va dando ese lugar a todo un contenido que se va relacionando con el síntoma. Es verdad que después se descarta, pero es porque a nivel catártico sí produce, digamos, como un bienestar asociado, pero no soluciona, es decir, los síntomas duelen y demás. Y me parece muy bonito también que la misma Ana esté pidiendo, déjame hablar. Casi todas las pacientes, o literalmente no se lo decían a Roger, a Freud, cállese, doctor. Escúcheme, ¿no? No me diga lo que... Escúcheme, escúcheme. Claro, porque además si venimos ahora, por ejemplo, en el caso de ahora, tendremos ocasión también de ver cómo en la transferencia muchas veces los prejuicios del analista, que en este caso, digamos, en ese sentido Freud, van a, digamos, por poder interpretar la transferencia, digamos, a ver, como atada a esto, ¿no? A esos mismos prejuicios, ¿no? Como que lo va a determinar. Entonces... Muy bien, pues vamos a seguir. Gracias, Sara. Gracias.